Buenos días a todos. El título de de lo que es la ponencia, yo entiendo que es atractivo, atrayente, sobre todo por la segunda parte, es decir, cuestiones sobre acceso en archivos. No voy a decir nada nuevo, simplemente voy a hablar de la experiencia acumulada en estos últimos 5 años en la agencia, al frente de un servicio que gestionaba al año unas 200.000 consultas, tanto por vía electrónica como por web, como presenciales, telefónicas y escritas. Entonces, será la parte que menos pese. Lo principal es, digamos, la introducción a los principios de la nueva regulación, de la nueva normativa. Sin más, doy paso a lo que es la primera parte, el marco normativo, los principios, la legitimación y los derechos de las personas. El derecho fundamental a la protección de datos en relación con el derecho a la intimidad. Como saben, la Constitución española de 1978, en el artículo 18.4, dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar a los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en su sentencia del año 1998, configura el derecho a la protección de datos como derecho fundamental y autónomo e independiente del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Asimismo, la sentencia del año 2000, este derecho le da, digamos, lo que es la autodeterminación informativa, es decir, atribuye a la persona un poder de disposición y de control sobre nuestros datos personales. Faculta para decidir cuáles de esos datos pueden proporcionarse a un tercero, ya sea público como privado, permite saber quién posee esos datos y para qué los tiene, pudiendo oponerme a ello. En el contexto de la sociedad del conocimiento, que está limitada por el uso de la informática, la entrada de datos se configura como un elemento esencial para la creación de valor. Todos sabemos, el incremento y el volumen de esos datos y la capacidad para tratarlos, todos la conocemos, el impacto de las redes sociales, las apps, los motores de búsqueda, la economía colaborativa, el Big Data y hasta el Internet de las cosas. La teoría del mosaico, los datos públicos más los datos privados, nos demuestra que cualquier dato es relevante para predecir comportamientos y dibujar tendencias, sobre todo que nos lo digan por la geolocalización. Esto entraña unos riesgos, lo que es la creación de perfiles que determinan el acceso o no del individuo a bienes y servicios, como el empleo, los créditos, la vivienda, los seguros, la publicidad comportamental, y el fin del olvido, del que podemos hablar como muerte de la amnesia, en palabras de Demetrio Crespo. Entonces, esto da lugar muchas veces a la descontextualización de la información y a las mermas económicas. Bien, todos hemos oído hablar del derecho al olvido, sabemos lo que es el derecho al olvido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mayo del 2014 emitió una sentencia de todos conocida, por la que se reconocía que Google en Europa trataba datos. La sentencia viene, digamos, a reconocer que el derecho europeo puede, digamos, aplicarse a ese tratamiento de datos que Google realiza sobre nuestros datos. Todos impulsamos nuestro nombre, sobre todo si hemos tenido alguna vinculación en el ámbito profesional, estamos sometidos a que aparezcan nuestros datos en pantalla, incluso estructurados y demás, ¿no? Todos hemos oído hablar también de otro caso, del caso del Stribby, digamos, que combina un poco el uso de redes wifi sin cifrar, redes wifi abiertas, con los datos de tráfico. Este caso, por suerte, no trató datos de especial riesgo. También hemos oído hablar de las sanciones a Google, con 900.000 euros, sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos por haber cometido infracciones por dar una mala u opaca información
infracciones por poner trabas al ejercicio de derechos, páginas que nos conducían a determinados lugares y al final no éramos capaces de, digamos, ejercer verdaderamente nuestros derechos. Es decir, cuestiones de la política de privacidad, como el consentimiento. Todos seguro que utilizamos nuestros móviles desde para saber qué tiempo va a hacer mañana, para localizar una calle, sobre todo en el caso de las grandes ciudades, o también para reservar un restaurante, con los riesgos que todo esto entraña. Seguro que todos sabemos lo que es el reconocimiento facial, sobre todo si utilizamos redes sociales y nos dedicamos o queremos a etiquetar personas. Esto entraña pues, un riesgo evidente para la seguridad, ya que con cualquier imagen nuestra, en cualquier sitio por donde pasemos, pueden recabar nuestro dato, el dato de nuestra cara y asociarlo seguro a cuestiones o a sitios donde no nos gusta estar muchas veces. Hemos oído hablar de la gran sanción que impuso la Agencia Española de Protección de Datos a Facebook, pues, precisamente por recopilar datos que vinculaba después, digamos, a páginas de las que no nos informaba. Hemos oído hablar también de la última sanción que se puso a Facebook cuando compró, digamos, datos cuando compró a WhatsApp también, y hemos oído hablar de otras sanciones como esta, como la de Facebook Messenger. Todo el mundo, si ha utilizado, digamos, la mensajería de Facebook, puede ver, digamos, cuando nuestro amigo está o no conectado, cuándo fue su última, digamos, conexión. Bien, pues para gobernar todo esto, el marco normativo que estamos viendo en sus diferencias, las diferencias del derecho a la protección de datos con el derecho a la intimidad, tenemos la sentencia del Constitucional de 1993, por el cual, digamos, consagra un derecho fundamental y autónomo, el derecho a la protección de datos como derecho a la intimidad, y lo expresa así, como una nueva garantía constitucional como forma de respuesta a una forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de las personas, el uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos. Las diferencias entre los dos derechos: el derecho a la protección de datos, distinta función, garantizar el control de los datos personales, frente a intimidad, que es proteger frente a invasiones de la vida privada o familiar de las personas. El objeto, cualquier tipo de datos, frente a los datos íntimos, los datos más, digamos, más recónditos para los demás de nuestra actividad privada o de nuestra actividad doméstica. También por su distinto contenido, las obligaciones e instrumentos para hacerlo efectivo, el derecho a la protección de datos frente a un responsable del tratamiento, luego veremos quién es el responsable del tratamiento, y sin embargo la intimidad no. Y el derecho a la protección de datos es un derecho instrumental. ¿Cuál es la normativa? La normativa de aplicación parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 12 y 18, el principio de protección de los ciudadanos frente a la intromisión en su vida privada y derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, la Constitución en el consabido artículo del título primero 18.4. La normativa que es de aplicación, ha hecho antes la secretaria general alusión al reglamento. Mañana se cumple un año de su puesta en aplicación, había entrado en vigor 2 años antes, pero es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018. Ya ha tenido su correspondiente corrección de errores. Y después tenemos la Directiva 2016-680, conocida como la Directiva de la Policía, que creo que está pendiente de transposición al derecho español. El Reglamento de Privacidad, que pretende actualizar la Directiva 202-58 para aplicar los principios y exigencias del reglamento, el RGPD, el reglamento, como me referiré a partir de ahora el mismo, al ámbito de las comunicaciones electrónicas. Hay nuevas previsiones
la prevención del blanqueo de capitales, regulación de agencias como Europol, Eurojust y casos de regulaciones muy específicas, pero que siempre nos remiten a las tres normas anteriores, al reglamento, a la directiva de policía y al reglamento de privacidad, que es esa última directiva. Bien, llegamos a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Tengo un asterisco porque todos se habrán enterado de que el Tribunal Constitucional está a punto de dar a conocer los argumentos contra una de las disposiciones de esta ley que modificaban la Ley de Régimen General, la Ley Orgánica de Régimen General Electoral en nuestro país, la LOREG. Las famosas instrucciones y circulares de la agencia, la última de todos conocida fue en relación a este caso, al uso de datos a través de las redes sociales para establecer perfiles por los partidos políticos en tiempos de campaña electoral. Tenemos también la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Tengo un asterisco porque sé que ha sido modificada. Estas dos últimas leyes se han utilizado, se han empleado para sancionar en materia de protección de datos y afectan a lo que es el marketing y la publicidad muchas veces. Bien, el reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al no automatizado contenido y destinados, los datos contenidos y destinados a ser incluidos en un fichero. Los tratamientos con mayor impacto sobre nuestros datos son los realizados, como todos sabemos, por medios automáticos. El reglamento no distingue entre tratamientos llevados a cabo por empresas u organismos públicos, si bien manifiesta cierta especialidad hacia los organismos públicos. De ahí que la agencia tenga varios manuales, varias guías sobre el tratamiento de datos en las administraciones públicas. Fue lo primero que publicó. ¿Qué tratamientos quedan excluidos del ámbito de aplicación del reglamento? Pues actividades no comprendidas en el ámbito del derecho de la Unión Europea, la PEX, la política de seguridad nacional de los Estados miembros, actividades comprendidas en el capítulo 2 del título 5 del Tratado de la Unión Europea, la política exterior y de seguridad común, la PEX. Los tratamientos efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, nuestros vídeos, nuestras fotografías, nuestra agenda de contactos, siempre que esto no implique el acceso de terceros, de terceras personas que no seamos obviamente nosotros. Excluye el ámbito de aplicación de la directiva de policía. Excluye, esto ya es muy importante para que lo vayan reteniendo si son archiveros, en su considerando 27 los datos de las personas fallecidas, así como los datos de las personas jurídicas. El ámbito material de la ley orgánica, en su artículo 21.1, la ley incluye los derechos digitales, pero estos derechos tengo que decir que se excluyen del derecho a la protección de datos, mejor dicho, exceden, con excepción de los contenidos en los artículos 89 a 94 que encuentran conexión directa con este derecho. De manera que solo estos pueden ser tutelados por la Agencia Española de Protección de Datos en caso de reclamación. Son los siguientes: el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo, el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, los llamados derechos digitales en el ámbito de la negociación colectiva, la protección de datos de los menores en Internet, el derecho al olvido, del que luego trataremos en relación con el derecho de supresión, y el derecho al olvido en los servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Todos ellos, como he dicho o he querido decir, están relacionados con algunas de esas disposiciones finales de la ley. ¿Qué tratamientos quedan excluidos de esta ley? Pues los excluidos también del ámbito de aplicación del reglamento, es decir, la LOREG, el tratamiento de datos de instituciones penitenciarias, datos carcelarios, los tratamientos de órganos judiciales
y los tratamientos de la Oficina de Gestión Judicial, así como de los registros. En cuanto al tratamiento de datos de fallecidos en la ley orgánica, he dicho que en el reglamento quedaban excluidos, pero aquí tengo que matizar que la ley orgánica, en su artículo 3, extiende derechos a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho y herederos del fallecido, o las personas o entidades que hayan sido en tiempo y forma designadas expresamente para ello, las que podrán solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso, solicitar su rectificación o supresión. Los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas también quedan excluidos. En cuanto al ámbito territorial de aplicación del reglamento, se emplea el criterio del establecimiento en la Unión Europea. En el contexto de las actividades del establecimiento, el responsable o el encargado en la Unión Europea, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión Europea o no, lo cual recoge, en cierto modo, la sentencia que antes he comentado del Tribunal de Justicia de mayo del 2014 sobre Google, el caso del derecho al olvido. El reglamento es aplicable siempre que exista un establecimiento en la Unión, con independencia del país en el que esté localizado, y afecta por igual a responsables y encargados del tratamiento. Una novedad importante es que el tratamiento de los datos personales del interesado, que se encuentren también en la UE por responsables no establecidos en ella, en dos casos. En cuanto a la oferta de bienes y servicios, de lo que nos da indicios muchas veces el idioma, la moneda o el teléfono de contacto, o que controlen el comportamiento en la Unión Europea. Estos han de designar un representante en la Unión Europea que será el punto de contacto con interesados y las autoridades de supervisión, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos, y será también receptor de las medidas correctivas en caso de incumplimiento. En cuanto a las definiciones de todos, digamos, sobre las que van a trabajar el reglamento y toda la legislación. Dato personal. ¿Qué es el dato personal? Pues toda información sobre una persona física identificada o identificable, es decir, el interesado, la persona, que también se llama muchas veces afectado, se nombra como afectado. ¿Y qué se considera una persona física identificable? Pues toda aquella cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea. Todo esto se haya recogido en el considerando número 30 del reglamento. O también se considera dato personal uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Ejemplos: nombres y apellidos, la imagen, el documento nacional de identidad, el correo electrónico, una dirección IP, etc. Categorías especiales de datos. Llamábamos antes datos de los altos niveles. Son datos personales que revelan el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos, dirigidos todos ellos a identificar de manera unívoca a la persona. Datos relativos a la salud, datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. Los datos genéticos, en particular los tomados del análisis de una muestra biológica de una persona concreta, por ejemplo, la filiación, las pruebas del ADN. Datos biométricos, la imagen facial por reconocimiento, los datos dactiloscópicos, la huella de la oreja también, parece ser que es irrepetible, los patrones venosos de la mano y hasta la forma de caminar cuando sean utilizados unívocamente para identificar a una persona. ¿Qué es tratamiento? Esto es muy importante, sobre todo si son archiveros, para saber de qué estamos hablando cuando el reglamento o la ley hablen de tratamiento de datos en materia de archivos. Bueno, pues cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. De manera que cuando yo trato datos en mi casa, es decir, tengo la relación de mis amigos, sus contactos, sus números de teléfono, todo eso lo voy listando, lo voy ordenando, puedo clasificar, a este lo puedo llamar para una cosa, a este otro para otra, de la noche a la mañana me enemisto con uno y lo borro. Eso es un tratamiento de datos. En el ámbito de lo público, tratamientos de datos, ejemplos, el padrón municipal de habitantes, subvenciones y ayudas, la imposición de sanciones, el otorgamiento de licencias, la gestión de tributos y tasas, el registro de documentos, la gestión de recursos humanos, la gestión de usuarios de un servicio municipal, la gestión de usuarios de nuestro archivo. Fichero. ¿Qué es un fichero? El conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios determinados, ya centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. De lo contrario, no es un fichero. Puedo pensar en el fichero de clientes de una gran marca, de una gran cadena. No voy a nombrar ninguna en concreto, pero bueno, es decir, vamos a una ciudad, podemos comprar en una determinada ciudad una cosa y descambiarla en Valladolid y así sucesivamente. Tienen su fichero de clientes. En este caso lo tienen centralizado. Responsable del tratamiento, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo que solo junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Encargado del tratamiento, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Ejemplos, pues una gestoría laboral o fiscal, la contratación de servicios informáticos, el gestor de un servicio municipal, servicios de marketing digital, los hosting, proveedores de servicios, etc. Lo que no sirven son personas autorizadas por el responsable. Cualquiera que pase por allí, mira, este me ha autorizado. No, eso no sirve, porque entre responsable y encargado tiene que vincularles un contrato, un acto jurídico con el contenido del artículo 28 del reglamento. Ahí también se pueden ver que existen encomiendas de gestión, existen convenios y existe también lo que es una norma organizativa donde se atribuyen funciones a una unidad con carácter transversal. La evolución de la figura del encargado en el reglamento despliega sus obligaciones y las responsabilidades. El consentimiento, ¿qué es? Una manifestación de voluntad libre, específica, informada, inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o aclaración afirmativa, una clara afirmación afirmativa puede ser cualquiera. Dice, el tratamiento de datos que le conciernen. Se excluye, por tanto, lo que reconocía antes la ley orgánica, el consentimiento tácito. ¿Qué es una violación de seguridad de los datos? Cualquier incidente, incidentes de seguridad o evento que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados de otra forma o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Perdemos nuestro portátil de empresa, es un incidente, claramente. Pseudonimización, este es un término novedoso, que viene a cubrir lo que antes llamábamos disociación de datos o anonimización también. Dice, es un tratamiento de datos de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Estos datos siguen siendo datos personales, una vez pseudonimizados, puesto que la pseudonimización se considera una medida de seguridad. Si bien los considerandos 26 a 29 del reglamento se refieren a que su uso puede ayudar a los responsables a cumplir con sus obligaciones. De ello nos va a hablar seguramente Paz. En cuanto a la elaboración de perfiles, todo el mundo casi sabe lo que es.
Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona. ¿Qué ejemplos tenemos? La publicidad conductual, todo el mundo sabemos lo que es. La publicidad comportamental, sobre todo si nos manejamos por las redes sociales o visitamos determinadas páginas. Los llamados perfiles de solvencia crediticia. Los perfiles creados también con el uso de la tecnología Big Data y el análisis masivo de información. Otra definición también importante es el bloqueo de datos. ¿En qué consiste? En la identificación y la reserva de los datos, adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo también la visualización, excepto para la puesta a disposición de estos datos a los jueces, puesta a disposición a los juzgados, tribunales, Ministerio Fiscal, administraciones públicas competentes, y en particular para las autoridades de protección de datos ante la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas responsabilidades. En cuanto a los principios del tratamiento, constituyen el fundamento del Sistema Europeo de Protección de Datos. El reglamento los desarrolla, los nomina, los desarrolla de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia y la actuación de las autoridades de control de las agencias durante todos estos últimos años. El principio de licitud, transparencia y lealtad. La licitud se relaciona con la necesidad de que el tratamiento esté auspiciado, quédense con ello, en una de las bases jurídicas del reglamento. No sirve solo porque los datos estén disponibles, estén ahí, o con que el responsable entienda que con su recopilación o procesamiento pueda extraerles utilidad y rendimiento. Es decir, los datos solo pueden ser tratados cuando la ley lo permita, el uso legítimo, porque existen motivos que justifican que la voluntad del interesado deba ceder ante otros derechos o intereses. Ejemplos. Pues la ejecución de un contrato, una competencia de las administraciones públicas o la satisfacción de un interés público. Este principio excluye la posibilidad de que los datos sean tratados de forma desleal y que se oculte alguna finalidad o que ésta parezca expresada de manera ambigua o poco clara, como sucedía muchas veces en alguno de los ejemplos que he comentado, de los casos que he comentado al principio. Es una dimensión positiva, pues obliga a que los responsables busquen la mayor transparencia en sus relaciones con los interesados. Esto es lo que nos gusta hoy. Se trata de un principio que tiene su correlato en las disposiciones que determinan qué información debe darse al interesado, de qué forma o de qué manera debe dársele, en qué momento debe darse, así como las que regulan el modo en que debe responderse al ejercicio de derechos. El principio de limitación de la finalidad del tratamiento se refiere a los datos recogidos con fines determinados, siempre explícitos y legítimos. Son fines determinados los que aparecen claramente definidos y un ejemplo no válido es ese de sus datos serán tratados para mejorar la experiencia como usuario, como sucedió, yo creo, en el caso del WhatsApp. Los fines tienen que ser legítimos, lo he dicho antes, permitidos por el ordenamiento. Tienen que ser explícitos, que aparezcan de forma clara. No pueden ser posteriormente los datos tratados de manera incompatible con esos fines, para los cuales han sido recabados. La compatibilidad de los fines de archivo en interés público, que es algo que les va a sonar mucho, los fines de investigación, la investigación científica, histórica o los fines estadísticos. Los casos de finalidades siempre compatibles son estos.
de archivo en interés público, investigación científica e histórica y los fines estadísticos. El principio de minimización de los datos es otra novedad del reglamento. Los datos tienen que ser adecuados, es decir, aportan información relacionada con la finalidad. La directiva hablaba de adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que se trataron. Creo que era el artículo 4 de la antigua LOPD, la llamada calidad de los datos. Tienen que ser pertinentes. No será un dato pertinente, no responderá a este principio si se puede prescindir de él. Tienen que ser limitados a lo necesario, es el matiz novedoso, la limitación. Un matiz novedoso respecto a la directiva que hablaba de estos datos no excesivos, lo que da refuerzo al contenido del principio. El considerando 39 del reglamento habla de los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios. El principio de exactitud tienen que ser exactos y, si fuera preciso, estar actualizados. Para ello se adoptarán todas las medidas razonables para que se rectifiquen o supriman sin dilación los datos inexactos en relación con los fines que se persiguen, como consecuencia del derecho de rectificación o por iniciativa del responsable. Un ejemplo de tratamiento que afecta a los derechos de los titulares y que a lo mejor lo hemos sufrido alguna vez es que nuestra compañía suministradora de gas o electricidad mantenga datos erróneos sobre nosotros mismos, que somos sus clientes. Supuestos de inexactitud que no se pueda imputar al responsable. Se localizan en el artículo 4 de la Ley Orgánica. Es decir, que hayan sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. Que hayan sido obtenidos por el responsable de un mediador o un intermediario o mediador legalmente habilitado por la normativa sectorial. Por ejemplo, un corredor de seguros. En estos casos, el intermediario asumirá la responsabilidad si los datos comunicados no se corresponden con los facilitados por el responsable, o que esos datos fuesen sometidos a un tratamiento cuando el responsable los ha recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, que veremos más tarde qué significa. Bien, el principio de limitación del plazo de conservación aparece relacionado con el principio de minimización, ya que éste se manifiesta temporalmente. Los datos deben conservarse durante no más tiempo del necesario para alcanzar los fines. Después deben ser borrados o anonimizados o al menos desprovistos de todo elemento que permita identificar a los interesados. Excepciones para mantener los datos durante más tiempo del necesario. Atentos. La conservación para fines de archivo en interés público, los fines de investigación científica o histórica o los fines estadísticos, según se recoge en el 17.3 del reglamento. O la conservación por obligación legal del responsable para que éste pueda ejercer acciones legales a posteriori. Vinculado a este principio aparece el de limitación, el concepto de bloqueo de datos. Los datos bloqueados no pueden ser tratados para ninguna finalidad distinta de aquella para la cual fueron recabados, y transcurrido el plazo señalado deberá procederse a la destrucción de los mismos, con las excepciones. Entonces, merece la pena insistir en que el bloqueo consiste en la identificación y reserva de los datos, adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo la visualización, excepto para la puesta a disposición de juzgados y tribunales, Ministerio Fiscal o administraciones públicas competentes, en particular las autoridades de protección de datos para la exigencia de responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Bien, el principio de integridad y confidencialidad, las medidas que garanticen la inalterabilidad de los datos almacenados, las medidas de seguridad de la ley orgánica anterior desarrolladas en su reglamento del año 2007, la confidencialidad,
las medidas que impidan accesos no autorizados. Todo esto está relacionado con el principio de responsabilidad proactiva, que es una novedad del reglamento que supone el modelo de cumplimiento normativo basado en la diligencia, la proactividad y el análisis de riesgos, que pasa a pivotar sobre la conducta proactiva de responsables y encargados de la perspectiva de los riesgos que el tratamiento pueda suponer para los derechos y libertades de los interesados. Supone un giro sustancial por cuanto el reglamento sitúa las obligaciones de sujetos obligados y la actuación de los supervisores en las medidas proactivas, medidas preventivas que deben adoptarse para garantizar que responsables y encargados están en condiciones de cumplir con sus disposiciones. Eso es la responsabilidad proactiva. No vale con decir estoy inscrito como antes en la Agencia Española de Protección de Datos, cumplo con el deber de información y lo demás me trae sin cuidado. No, no. Ahora hay que, digamos, implementar una serie de medidas técnicas y organizativas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme a la normativa de protección de datos. Esto admite la doble lectura de que la responsabilidad por la forma en que se traten los datos recae en el responsable del tratamiento por ser quien decide los medios y los fines, y él es quien toma las decisiones que determinan la existencia del tratamiento. Lo que he dicho, no es suficiente con con la responsabilidad pasiva, yo no incumplo, se exige proactividad, la adopción de esas medidas que tienen que ir dirigidas a reducir los riesgos de incumplimiento y la capacidad de demostrar que se han tomado dichas medidas, es decir, la rendición de cuentas, por lo que se deben documentar todas las decisiones que se tomen para demostrar que se implantan en todo momento las medidas adecuadas para alcanzar la finalidad perseguida. Es decir, debemos observar la trazabilidad de todas esas medidas que estamos tomando, como pueden ser el análisis de riesgo, el registro de actividades del tratamiento, la protección de datos desde el diseño y por defecto, la adopción de medidas de seguridad, las notificaciones de los incidentes o violaciones de seguridad de los datos, la evaluación de impacto o el nombramiento de delegados de protección de datos. Hay otras medidas adicionales, siendo la más importante de todas ellas la adhesión a códigos de conducta por sectores. Bien, en cuanto a la legitimación, la sistemática de la diversidad del reglamento en términos de igualdad de las distintas bases jurídicas, es decir, todas ellas pesan lo mismo, de manera que el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una condición, de entre las siguientes: el consentimiento que hemos dado por el interesado o afectado para uno o varios fines específicos y concretos, el tratamiento necesario para la ejecución de un contrato o formalización de un precontrato en el que interesado es parte. ¿Cómo tiene usted mis datos? Usted me los ha dado. Usted ha querido hacer un contrato conmigo. Lógicamente, para llevar a cabo mi actividad y poderle ofrecer el servicio o el producto, tengo que tratar sus datos. El tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. Es obvio que la Administración de Hacienda tiene que tener todos nuestros datos, porque somos sujetos obligados a cumplir con tributar. El tratamiento necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. Vamos a reparar más adelante en ello. El tratamiento en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. Es una definición, una redacción pues un poco amplia, La satisfacción de intereses legítimos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado. El consentimiento tiene que ser libre, la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. En los casos que he comentado antes de Google, en algunos casos no se veía así,
que esto fuera libre, por la que el afectado acepta el tratamiento mediante una declaración o una clara afirmación afirmativa. ¿Qué sabemos que puede ser una clara afirmación afirmativa? Corresponde al responsable demostrarlo. Aclaraciones. El acto afirmativo claro, lo que he dicho. Declaración por escrito, medios electrónicos, declaración verbal, marcación de casilla en sitios web, empleo de parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información. Es decir, si yo he utilizado determinados medios que me exigen para poder hacer, digamos, cualquier operación, cualquier, digamos, adquisición de producto vía electrónica, o cualquier declaración de conducta que indique claramente que el interesado acepta. Esto está en el considerando 32. No constituye un consentimiento válido el silencio o las casillas premarcadas o la inacción del afectado. En el caso en el que el tratamiento tenga varios fines, deberá prestarse un consentimiento por cada una de las finalidades o fines. Pero es posible agrupar varias finales por vinculación, por ejemplo, para el envío de publicidad propia y de terceros. Los consentimientos deberán ser desglosados cuando impliquen conductas distintas, es decir, el tratamiento por quien recaba y para la cesión a terceros. ¿A quién le voy a dar yo tus datos? ¿A quién se los voy a ceder? Ya sea público o sea privado. Es el responsable que es cesionario o destinatario, como se prefiere abundar ahora, se prefiere decir en la nueva terminología. En el caso de que en el marco de una relación contractual se solicite el consentimiento para una finalidad que no guarda relación con el objeto, deberá garantizarse que el afectado pueda manifestar específicamente su voluntad mediante un procedimiento sencillo y gratuito. Por ejemplo, una casilla específica no premarcada. El consentimiento se aborda en el considerando 42 cuando no puede ser considerado libre. No es necesario recabar nuevo consentimiento si el anterior se ajusta a las previsiones del reglamento. Quiero decir, el anterior, cuando hablo del anterior, son consentimientos de la ley orgánica anterior, es decir, antes de la puesta en aplicación del nuevo reglamento. Es decir, consentimientos recabados en el año 2018 o hasta el año 2018, 25 de mayo. Si no es compatible, el responsable, como habremos recibido todos, digamos, avisos y demás, tiene que solicitar de nuevo ese consentimiento. Siempre debe ser un consentimiento que debe ir acorde con las previsiones del reglamento o acudir a una de sus bases jurídicas para el tratamiento, como pueda ser el interés legítimo del responsable. En cuanto al consentimiento de los menores, la ley orgánica fija la mayoría de edad en 14 años, pero puede tener excepciones en función de lo previsto legalmente para la ejecución de negocios jurídicos o en determinadas normativas sectoriales. Es decir, esas leyes, digamos, se pondrían a este nivel, establecerían, digamos, esas excepciones. Este consentimiento es revocable en todo momento, debiendo de informarse siempre de toda esta posibilidad al afectado. Y el procedimiento debe ser tan sencillo como para recabarlo. El consentimiento, una vez que se revoca a partir del momento en que se produce el acto de revocación. Es decir, no tiene efectos retroactivos. Otra de las bases legitimadoras del tratamiento, el consentimiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición del interesado de medidas precontractuales, lo que he dicho antes, contrato o precontrato. Otra base legal muy amplia, obligación legal, misión de interés público o en ejercicio de intereses públicos. Es una base jurídica para el tratamiento de datos por las administraciones públicas.
es decir, las establecidas por el derecho de la Unión o el derecho interno. La finalidad del tratamiento para el cumplimiento de una obligación legal deberá quedar reflejada en la norma que la establezca. Una misma norma puede ser suficiente como base para determinadas operaciones del tratamiento. El tratamiento será proporcional a los objetivos de interés público perseguidos. Cuando el tratamiento se realice en ejercicio de intereses públicos, el responsable debe ser una autoridad pública u otra persona jurídica de interés público, exclusivamente. Cuando el tratamiento se realice para el cumplimiento de misiones de interés público, el responsable podrá ser también una persona de derecho privado. El tratamiento de estos datos se realiza para fines determinados, explícitos y legítimos, aunque se admiten que puedan tratarse con fines que no sean compatibles con los iniciales, en particular los tratamientos propios de nuestras administraciones, como vuelvo a insistir, los fines de archivo en interés público, así como los fines de investigación científica e histórica o los estadísticos. El tratamiento sujeto a garantías adecuadas de los derechos y libertades de los afectados. Las medidas técnicas y organizativas para respetar el principio de minimización de los datos, como es la pseudonimización y también la anonimización. Los tratamientos con fines de investigación científica o histórica. Se prevé que una norma nacional europea establezca excepciones a los derechos cuando sea probable que imposibiliten u obstaculicen gravemente tales fines. Seguimos teniendo, en el caso nuestro, la 1685, iba a haber sido tocada en esta legislatura, en la anterior no dio tiempo, a lo mejor desarrollan algo más. En cuanto al tratamiento con fines estadísticos, podrán establecerse excepciones a que el responsable comunique a los cesionarios las rectificaciones o supresiones que haya realizado o la limitación del tratamiento de los datos y al derecho de la portabilidad. ¿Cuándo se puede considerar que un tratamiento está fundado en una obligación legal para el responsable? Puede decirse, y lo tenemos que tener muy en cuenta, que cuando lo prevea una norma de derecho de la Unión o una norma con rango de ley en el derecho interno. Por lo que solamente puede considerarse cuando en el cumplimiento de esa misión realizada en el interés público, en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derive de una competencia por una norma con rango de ley. El interés vital no tiene definición. El tratamiento de los datos es lícito, cuando sea necesario para proteger, se dice, intereses vitales del interesado o de otra persona física. El considerando 46 interpreta restrictivamente al señalar que debe tratarse de un interés esencial para la vida del interesado o de otra persona. Además, atribuye esta base jurídica un carácter subsidiario al indicar que únicamente debe aplicarse cuando el tratamiento no pueda justificarse o basarse en otra base jurídica distinta. Ejemplos: el tratamiento con fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación o las situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en el caso de catástrofes naturales o de origen humano. El interés legítimo, incluye el del responsable o el de un tercero como base jurídica. Por lo tanto, no siempre tenemos que pensar en el que recaba los datos. Es decir, un tercero como base jurídica también para el tratamiento de estos datos, pero no basta solo con la concurrencia del interés, sino que es necesario que prevalezca sobre los intereses, derechos o libertades fundamentales del interesado. Por tanto, será necesario realizar la ponderación para poder determinar la prevalencia o no del interés legítimo, y será especialmente cualificada esta ponderación en el caso de menores. El interés legítimo refuerza las garantías, el deber de informar con especificación de los intereses legítimos, el derecho a oponerse en cualquier momento por motivos relacionados con la situación personal del afectado, salvo motivos imperiosos, se dice así, legítimos para el responsable.
Ejemplos del interés legítimo: la prevención del fraude, la centralización de los datos, empleados y clientes por un responsable, o las transmisiones de datos para garantizar las seguridades de las redes. Los supuestos de los llamados tratamientos concretos del título cuarto de la ley. Los datos de contacto de las personas físicas que presten servicios en las personas jurídicas, siempre a efectos de localización y de contacto finalmente con la persona jurídica, de tal manera que es el nombre, tengo los datos de Pepito Pérez en función de que es el gerente de negocio de la firma comercial X. Los datos de empresarios, la firma comercial o de una administración pública. Los datos de empresarios individuales o profesiones liberales, pero nunca en condición de particulares. El incumplimiento de obligaciones financieras o crediticias, los llamados ficheros de solvencia, donde te incluye un acreedor, ahí puedes estar por algo más de 50 euros. Tienes alguna deuda pendiente por ahí y luego cuando vas a pedir un crédito, pues te dicen que no, que eres moroso. Después, en tratamientos que deriven de modificaciones estructurales, fusiones, operaciones societarias en una misma línea de negocio, rama o de actividad de un responsable. El interés legítimo no puede ser una base jurídica aplicable a los tratamientos de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, pues para eso está el legislador. Es decir, cuando las administraciones públicas empleamos el interés legítimo, es decir, nos vamos a la ley, que es donde debe estar. Es decir, pero no obstante, siempre hay excepciones y las administraciones públicas pueden invocar el interés legítimo, en particular en los supuestos de comunicación de datos establecidos en los términos de la disposición adicional 10ª de la ley. Luego hablaremos de esto. Bien, yo creo que vamos bien de tiempo, llegamos a los derechos de las personas. El reglamento refuerza los derechos existentes, es decir, los derechos ARCO de la antigua ley orgánica, y reconoce otros nuevos. En los derechos ARCO no se encontraba, lógicamente, el derecho de información, que también se recogía en el artículo 5 de la antigua ley, y ahora también, lógicamente, lo tenemos aquí. El derecho de información está contemplado por el reglamento en los artículos 12 y 13, así como en el artículo 11 de la ley. Nos deben ofrecer información básica: la identidad del responsable y de su representante, en su caso, la finalidad del tratamiento, el modo en que el afectado puede ejercitar los derechos establecidos. Además, si los datos se van a emplear en la elaboración de perfiles, se nos debe decir, que podemos ejercitar el derecho de oposición a la adopción de decisiones individuales automatizadas del artículo 22 del reglamento. Si los datos no se recaban directamente del afectado, se puede cumplir igualmente. En el segundo nivel, la información adicional, de acuerdo con la guía del cumplimiento para el deber de informar, que la pueden localizar en la página web de la agencia, en el apartado o área de guías y recursos, se habla de que nos deben decir el responsable, la finalidad del tratamiento, la legitimación, es decir, la base jurídica en la que sustentan el tratamiento, los destinatarios de cesiones o transferencias, los derechos, la procedencia de los datos si no los han tomado directamente de nosotros. Si los datos no se han recabado, se puede cumplir de acuerdo con el artículo 14 y la regulación es más exigente, debiéndose informar de la categoría de los datos y de las fuentes de procedencia. El plazo sería de 1 mes si estos datos no han sido recabados directamente. En cuanto a las disposiciones para el ejercicio de los restantes derechos, las disposiciones generales, hay que decir que el mandato del reglamento es la de facilitar el ejercicio.
y siempre a favor del interesado y con un amplio margen de configuración para el responsable. El ejercicio se puede realizar directamente o por medio de representante legal o voluntario. Consiste en la identificación del interesado en dos supuestos: identidad del solicitante acreditada, pero no se pueden determinar los datos que le conciernen, o existen dudas sobre la identidad del solicitante. La obligación de contestar, obligación para el responsable de contestar con celeridad, y la prórroga por 2 meses si la respuesta es positiva, lo que se debe decidir en el plazo de 1 mes. Es decir, ahora todos, antes eran en días, en mes en algunos, en otros, ahora todos son 2 meses. 2 meses si se contesta afirmativamente. La forma: concisa, transparente, inteligible, de fácil acceso y con lenguaje claro y sencillo. La gratuidad del ejercicio, otra cuestión importante. Aunque en caso de solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, el responsable podrá cobrar un canon razonable, como si fueran costes administrativos, o directamente negarse a actuar. Esa obligación, ya lo he dicho antes, de contestar con celeridad, y en este sentido la prueba del cumplimiento del deber de contestar, corresponde siempre al responsable. Los titulares de la patria potestad pueden ejercitar los derechos en nombre y representación de los menores de 14 años. El derecho de acceso a la información personal complementa lógicamente las obligaciones de informar, y se trata, en palabras de un director de la agencia, de un derecho capital por su posición central entre los derechos. Es decir, qué datos tienen nuestros, cómo los han recabado, para qué los utilizan. El contenido entraña 2 tipos de facultades para ejercer el derecho a los datos y a las metainformaciones, es decir, las informaciones de los datos, vinculadas a los tratamientos, como el derecho a obtener una copia de los datos personales. ¿Hasta dónde llegan las obligaciones del responsable? Debe responder si trata datos, y no sirve con una respuesta breve y escueta. Debe decir qué datos están tratando, información actualizada y exhaustiva, y debe indicar, es decir, las metainformaciones que se han debido de proporcionar. En la forma y procedimiento, sin exigencia de forma específica, la contestación debe ser clara, permitir el pleno ejercicio de los derechos, de los derechos, y el derecho a llevarse una copia en el estado en que se encuentren los datos en el momento de ser solicitados, es decir, sin elaboración. Los límites que tiene este derecho es que no afectarán negativamente a los derechos y libertades de terceros. La inclusión del responsable solo afectan a la información sensible, es decir, no justifican una negativa absoluta, lo que puede ser la copia parcial, y es susceptible de limitaciones derivadas de regulaciones amparadas en el artículo 23 del reglamento. Gratuidad de primera copia. Importante del derecho de acceso: nada tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia, nada que ver con el derecho de acceso de los interesados a la Ley 39/2015, y tenemos que señalar que el acceso a la historia clínica no es un derecho de acceso en la OPD, sino que se regula por la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos, la Ley 41/2002, en materia de información y documentación clínica. Permite esta ley el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos y personas vinculadas, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. Tienen el formulario aquí, por si alguna vez, formulario, que ya digo es un formulario, un modelo de funcionario que ofrece la Agencia Española de Protección de Datos. Derecho de rectificación: supone la posibilidad de ofrecer del responsable la modificación de datos inexactos, complementa el de exactitud, tiene doble contenido: derecho a que se rectifiquen los datos inexactos y que se rectifiquen los incompletos, debiéndose acompañar siempre de documentación justificativa. Deben rectificarse todos. La dilación, sin dilación indebida, no se justifica dilación. Los límites y excepciones a este derecho, lo mismo: tratamientos con fines de investigación científica, histórica, estadística, o derecho a la libertad de expresión e información, además de la académica, artística o literaria. Hay obligación de informar a los destinatarios. Vamos a ver, para
es importante subrayar del derecho de rectificación que se necesita para describir los datos sobre los que se solicita el derecho, y por ello es necesario aportar la documentación que acredite el carácter. El formulario también lo tienen ahí. El derecho de supresión, donde se encajaría el derecho al olvido, reconoce un derecho para la persona e incluye una obligación para el responsable. Los datos en estos supuestos han dejado de ser necesarios, se ha retirado el consentimiento, existe una oposición al tratamiento, o se ha producido una ilicitud de los tratamientos, o hay que suprimirlos en cumplimiento de una obligación legal de supresión para el responsable, o son datos de menores obtenidos en virtud de una oferta de la Sociedad de Servicios de la Información. El resultado, es decir, hace inutilizables los datos, obliga a comunicar la supresión de los datos al destinatario o a los destinatarios a los cuales se le hayan dado y comporta la obligación de bloqueo. Y comporta también la obligación de informar a otros responsables en el caso de que los datos hayan sido publicados. Tiene excepciones, la necesidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión de información, tiene otras obligaciones legales como la misión en interés público al ejercicio de poderes públicos o por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, el tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica, histórica o fines estadísticos, o para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Es importante remarcar que cabe su ejercicio en el tratamiento ilícito de datos o cuando haya desaparecido la finalidad que motivó el tratamiento o recogida, es decir, que los datos hayan quedado obsoletos. Existen las excepciones que hemos señalado. El derecho a la limitación del tratamiento comprende tratamientos admitidos, la conservación, el interesado puede también antes o después ejercer determinados tratamientos, la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, la protección de derechos de otra persona física o jurídica, razones de interés público, importante de la Unión Europea o de un Estado. La limitación, el levantamiento de la limitación previamente y para el responsable supone la obligación de informar. El rechazo de la pretensión tiene que ser motivado, se debe informar a la Agencia Española de Protección de Datos y a los tribunales y existe la capacidad de la agencia para ordenar la limitación. Y hay que comunicar a los destinatarios finalmente la limitación. Remarcamos aspectos para considerar su ejercicio, que el tratamiento sea ilícito y nos opongamos a su supresión. Es decir, no quiero que lo supriman, pero el tratamiento es ilícito, quiero limitarlo. Que el responsable ya no necesita nuestros datos personales para los fines para los cuales fueron recabados, pero ahora los necesitamos nosotros para la formulación, ejercicio, derecho o defensa de nuestras reclamaciones. El derecho a la portabilidad es nuevo, lo conocemos todos y afecta a proveedores de servicios en red con la finalidad de simplificar el cambio de proveedor y la gestión de los datos. Los requisitos comprenden solo los datos que se hayan facilitado y los recogidos por monitorización, y el tratamiento ha de estar basado en el consentimiento o en un contrato. Ha de efectuarse siempre por medios automáticos y no aplica para tratamientos necesarios para el cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes públicos. Quedan, por tanto, excluidos los tratamientos realizados por entidades públicas o privadas cuando no tienen como finalidad el ejercicio de funciones públicas. En cuanto al derecho de oposición, reconoce tres tipos distintos de oposición: tratamientos basados en la necesidad para el ejercicio de funciones públicas o de un interés legítimo prevalente, tenemos excepciones, motivos legítimos imperiosos, y que los datos se traten para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Tratamientos con objeto de mercadotecnia directa. Esto es el caso más concreto y que casi todos conocemos. El criterio de la finalidad incluye al responsable y a los cesionarios, y en este caso no es necesaria la motivación. Tratamientos con fines de investigación o estadísticos, los llamados tratamientos privilegiados, en los cuales el derecho otorga al interesado cierta compensación. La motivación, la situación particular del interesado en el momento. Las excepciones, necesidad para el cumplimiento de una misión de interés público
y el responsable debe realizar la ponderación entre derecho fundamental e interés público. Bien, tenemos ahí los formularios, voy pasando. El derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. El artículo 22 no regula tratamientos, sino el uso de determinados resultados, es decir, la elaboración de perfiles. Y no todas las decisiones automatizadas, sino las basadas únicamente en tratamientos automatizados. Por lo que solo serán las decisiones automatizadas que implican valoraciones de aspectos de nuestra personalidad. Hablar de decisiones vedadas solo las que produzcan efectos jurídicos en el interesado o las que afecten significativamente de modo similar. Excepciones: necesidad para la celebración o ejecución de un contrato. La excepción autorizada por el derecho de la Unión o los Estados, o la excepción basada en el consentimiento explícito del interesado. No aplica a las categorías especiales de datos del artículo 9. El ejemplo de tratamiento de este derecho, por ejemplo, un programa informático que propone una decisión que afecta a un ciudadano, realizando un análisis de sus datos con la finalidad de evaluar su capacidad económica, su modo de vida, su rendimiento laboral o su capacidad de crédito. Ahí tenemos el formulario para su ejercicio en la página de la agencia, por si algún día necesitamos acudir a ello. Bien, pues vamos bien de tiempo, tampoco me voy a extender mucho aquí. Tengo el reglamento para echar mano de él, en caso necesario, y he tratado el caso de, digamos, en acceso en archivos, más relacionado la palabra acceso con la terminología archivística, porque, como he dicho antes, cuestiones de acceso en archivos, nada tiene que ver con el derecho al acceso de la protección de datos, que tampoco se relacionaba o tenía que ver con el derecho, digamos, del interesado en el marco de la ley de procedimiento o en el marco de la ley de transparencia en el caso del acceso a la información pública. Bien, pues en 5 años de acumulados de experiencia, para responder las cuestiones relacionadas con archivos, ya sean públicos, ya sean privados, ya sean patrimonio documental o documentación, digamos, de las administraciones públicas o los particulares, he tirado de las siguientes referencias. El considerando 27 del reglamento es importante, porque subraya que el presente reglamento no se aplica a la protección de datos personales de las personas fallecidas. Los Estados miembros no son competentes para establecer normas relativas al tratamiento de los datos personales de estas, como he señalado antes, en lo que hace al artículo 3 de la Ley Orgánica, y vamos a ver más adelante. Este es el considerando, digamos, de referencia para mí. En coherencia con el considerando del reglamento, el artículo 3 de la ley sobre los datos de las personas fallecidas, y esto es novedad, es decir, las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso, solicitar la rectificación o la supresión de los datos. Como excepción, estas personas no podrán acceder a los datos del causante ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca la ley. Esta prohibición no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Cuando había fallecido un familiar y vas al banco, te decían que por protección de datos no te daban la información, pero bueno, si tengo interés legítimo, si soy heredero, ¿cómo no me lo van a facilitar? Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese encomendado, tener cuidado de estos datos, una vez se produzca o se hubiese producido el deceso, podrán solicitar también, con arreglo a las instrucciones recibidas,
el acceso a los datos personales, como he dicho antes y dice más arriba, o rectificar o suprimir, pedir la rectificación o la supresión. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. Bien, pues el considerando 27 del reglamento y el artículo 3 de la ley orgánica me sirven para fundamentar muchas respuestas que yo diría que son en volumen, durante estos 5 años, decir el mayor porcentaje. No me atrevería a decir si un 50% de todo lo que he tenido que ir anotando, ¿no? Se refieren, no voy a decir el tipo de archivos, no voy a decir, a búsquedas en libros registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Le aplicaría el considerando 27 más el artículo 3 del reglamento. Asimismo, le aplicaría el artículo 89 del reglamento, porque también puede haber datos de personas vivas. Entonces, el artículo 89 habla de las garantías y excepciones aplicables con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Dichas garantías hará que se disponga de medidas para garantizar el respeto al principio de minimización de los datos personales, podrán incluir la pseudonimización y todo lo demás, ¿no? Cuando se traten datos personales con fines de investigación científica o histórica o con carácter estadístico, volvemos a lo de siempre, es decir, los Estados miembros podrán establecer excepciones en los derechos contemplados sujetas a las condiciones indicadas en el apartado 1 del presente artículo, siempre que sea probable que estos derechos imposibiliten o obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuando estas informaciones sean necesarias para alcanzar esos fines. En el 4, en caso de que el tratamiento sirva también al mismo tiempo o a otro fin, o las excepciones solo serán aplicables al tratamiento para los fines mencionados en dichos apartados. Bien, ¿qué sucede? Es decir, los genealogistas muchas veces plantean, digamos, el problema que tienen. Les han dicho, y no voy a decir en qué tipo de archivos, que 100 años no pueden ofrecer la documentación. Mire, por protección de datos, yo le aplicaría en las personas fallecidas el considerando 27 y así todo le hago la prevención de que el artículo 3 de la ley contempla esto otro. O sea, no pueden decir. En cuanto, ya digo, a las personas físicas, me voy a las bases del tratamiento. Por ejemplo, el caso de una exposición fotográfica con personas de los años 60, 70, 80 y 90, donde se quieren hacer con una colección de fotos antiguas, de fotografías antiguas, una exposición. ¿Qué le aplico? Lo mismo, datos de fallecidos y bases del tratamiento. Otro caso, es decir, preguntan si como parte del derecho de acceso es posible que una persona pueda consultar los datos históricos, como datos históricos, su información personal y cómo se ha obtenido. Mire, el derecho de acceso es distinto, los datos históricos es otra cosa, y luego los datos históricos también pueden ser anonimizados. Es decir, los datos de carácter personal pueden ser disociados o anonimizados. En cuanto al concepto del tratamiento de datos históricos con fines científicos o de investigación, existe un informe jurídico de la agencia del año 2000, es decir, lo pueden consultar porque hace, digamos, una interpretación de las leyes que todos conocemos. Otro caso, desde un ayuntamiento de una población rural y ante la necesidad de realizar un informe de equivalencias,
de parcelas, en el catastro antiguo se necesitan consultar datos de los titulares catastrales y de los linderos. Vamos a ver, la excepción al consentimiento de la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 11, cesión de datos, en su apartado 2A dice que esto es legal, y se sabe bien porque existe un Real Decreto Legislativo del año 2004 donde se aprueba el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario. Y creo recordar que en algunos archivos históricos provinciales es un impreso que te tienen bien visible allí. En cuanto al estudio, por ejemplo, de la pandemia de gripe de 1918, acceder al registro civil, es decir, no me permiten consultar para realizar una investigación estadística, se amparan en la protección de datos. Bueno, pues lo mismo, existen disposiciones específicas. No puedo decir más. Por ejemplo, otro caso, reproducir un expediente académico para un congreso de especialistas organizado por la universidad. El expediente es de un intelectual fallecido en los años 50. ¿Habría que pedir permiso a la familia? ¿Se incurriría en infracción? Pues le pondríamos la contestación de los datos de fallecidos. Es decir, el considerando 27, es decir, excluye esa posibilidad y después, a partir de ahí, no podemos decir más, señalar lo que dice la ley orgánica en su artículo 3 por si fuese conveniente. En caso de elaboración de una tesis doctoral, al ponerse en contacto el Ministerio con las comunidades autónomas, no le facilitan información por estar afectada por la normativa de datos personales. Lo que quiere es consultar el registro de explotaciones ganaderas, la superficie agrícola utilizada para hacer valoración de la incidencia de, digamos, los productos agroquímicos y demás. Bueno, pues hay un informe jurídico, no sé si lo tengo aquí, un informe jurídico sobre acceso a datos personales para elaborar una tesis doctoral. Tengo el del médico, este no lo he recogido, este sí, está ahí. Los pueden consultar porque todos ellos están en línea en el apartado de informes de la Agencia Española de Protección de Datos. Tengo alguna consulta más anotada. Terminando, sí, está ahí, no he hablado, pero podéis consultar el informe, lo he metido y se va a ver. Está de actualidad el tema, ¿no? ¿Vas a hablar algo de ello? Sí, está ahí. Sí, no, voy a terminar con otra que es más importante. Bueno, es un grupo de exalumnos de un colegio, de un centro de educación infantil y primaria de hoy, que para la organización de un evento, como puede ser el 40 aniversario de su salida del AGB, solicitan al centro fotografías a través de uno solo en representación de los 40, y preguntan, ¿se necesita realizar una solicitud por cada exalumno? ¿Pueden entregarse todas las fotografías solo para averiguar si falta alguien? Bueno, pues yo le metería el derecho de acceso que hemos visto, es decir, el derecho de acceso se ejerce directamente o por medio del representante legal o voluntario, es decir, cada uno de los afectados deberá otorgar dicha representación individualmente a un delegado para que éste lo solicite ante el director del centro. Vale. En cuanto a si pueden obtener las fotografías de todos ellos, incluso de los que no han localizado, pues para saber, y tienen digamos,
interés, bueno, pues yo ahí no me atrevería a decir nada, pero es una interpretación muy personal, porque yo no soy jurista, no puedo valorar, y en este país todo lo que no esté en el boletín oficial, sea una ley o una sentencia, no podemos decir nada. Bueno, yo le metería el concepto de interés legítimo prevalente. Había que someterlo al responsable del tratamiento, en este caso la consejería, invocaría el interés legítimo de la administración en que se reconoce en la disposición adicional 10ª de la ley, que remite también al artículo 15, que está muy bien redactado, de la ley 19/2013 de la ley de transparencia. Es decir, que sea el director del centro el que pondere, invoque, si lo cree conveniente, el director del centro o la consejería, si existe o no interés legítimo en darle a estas personas una fotografía de un tercero al que no han localizado ni han identificado, porque lo quieren para esto. Es decir, yo ahí lo dejo y no me puedo meter en más. Esto es todo lo que tenía que decir.